Buenas tardes, Madeleine. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Madeleine, pues, ¿qué nos dice, qué refleja esto que vimos el fin de semana? 147 personas abandonadas, entre ellas 48 menores. Claro, pues estamos frente a un contexto bastante preocupante porque no es el primer caso de este tipo que se da. De hecho, ya llevamos varios años viendo a México como un territorio bastante peligroso para las personas que cruzan desde Centroamérica. Pero hay que tomar en cuenta y acordarnos que estamos frente a no solamente un fenómeno de personas migrantes que salen para buscar trabajo, pero estamos hablando de ya refugiados. Estamos hablando de países como Honduras, El Salvador y Guatemala que viven niveles de violencia comparables con países en guerra. Y es muy preocupante que en este grupo de 147 migrantes encontramos a tantos menores. Y estos menores de edad tienen que tener especial protección por las autoridades mexicanas. Es decir, antes de retornarles o deportarles de regreso a Centroamérica, hay que tomar en cuenta si estos niños corren especial riesgo o podrían ser sujetos posiblemente a un reclutamiento forzoso, por ejemplo, de bandas delictivas que ejercen bastante control en varios territorios de países como El Salvador y Honduras. Entonces, a la vez de que connacionales mexicanos se preocupan por lo que pasó en Texas, hay que pensar también de lo que está pasando con las personas que vienen de países vecinos de Centroamérica, que realmente están viviendo por una situación que los pone, según estimaciones internacionales, los pone como un flujo migratorio que podría componerse hasta el 50% de refugiados, es decir, gente que corre y huye por su vida. También estamos en este contexto ante el mundo de Donald Trump, que ha cambiado las cosas, por decir, en un año, o sea, de 2016 a 2017, en algunas partes del desierto de Arizona, por ejemplo, el número de muertes de migrantes que se han registrado se ha doblado en muy pocos meses desde cuando entró Donald Trump. Apenas llevamos un semestre de su administración y estamos viendo estos casos surgir como brotes de señales muy alarmantes que nos dicen que la gente no va a dejar de salir de sus países porque en muchos casos su vida corre riesgo. Lo que va a pasar es que son forzados a entregarse en manos de grupos criminales que no les importa su vida. Madeleine, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Comentabas, no es un caso nuevo, son varios los que se han suscitado en los últimos años. ¿Qué es lo que permite o qué es lo que da pie que escenas como estas pues sigan, pues las sigamos viendo y que sigan teniendo lugar en nuestro país? Bueno, desafortunadamente, las políticas duras de control migratorio, a pesar de que dicen tener el objetivo de atacar a la criminalidad y ordenar la migración, lo que la evidencia nos dice es que hacen todo lo contrario y de hecho las redes de tráfico de personas en muchas ocasiones se ven fortalecidas, y lucran de controles duros migratorios. Entonces, desde cuando ha entrado Donald Trump, hemos visto que, bueno, ya estamos hablando de más agentes de la aduana americana, más redadas, más deportaciones de personas. Entonces, este contexto hace que las redes de traficantes de personas se lucran porque saben que la gente está desesperada por salir y preservar su vida. Ahora bien, México desafortunadamente es un país donde las personas migrantes tienen muy poco acceso a la justicia. El año pasado la Procuraduría General de la República creó una nueva unidad sobre delitos en contra de personas migrantes, pero a pesar de eso la impunidad sigue siendo como 99% para delitos contra las personas migrantes.
una persona migrante que sufre un asalto o violencia o una violación en México tiene los mismos derechos que cualquier persona que acude a un ministerio público en este país. El problema es que tienen mucho miedo en denunciar porque tienen miedo también de ser retornados o deportados a sus países, donde en muchos casos corren riesgo de violencia, amenazas o ataques en su contra. Entonces están en una encrucijada esas personas y eso hace que no hay consecuencias para cometer delitos en contra personas migrantes. Claro. Y hago énfasis otra vez en el caso de los niños. El año pasado solicitaron en México casi 9,000 personas ser refugiados en México. Casi 9,000 personas pidió refugio en este país, pero casi ninguno de ellos eran menores de edad. Estamos hablando de que los niños en México están mal informados de sus derechos y en este grupo de 147, según cifras oficiales, hubo 14 niños no acompañados, es decir, 14 niños solitos, y es muy importante que las autoridades mexicanas, antes de regresarlos nomás a sus países, tomen en cuenta la posible y la muy probable necesidad de que sean protegidas y resguardadas aquí en México. Claro. Madeleine, pues muchísimas gracias por tu análisis aquí en el canal de la Asamblea. Le vamos a dar seguimiento a este caso. Muchas gracias a ustedes.